Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a todas las personas que se registraron y en especial muchísimas gracias a Mar Campins y a Teresa Fajardo, que la verdad que es un orgullo para mí y una alegría compartir este ratito con ustedes y creo que va a ser un evento súper interesante. En primer lugar, me presento, me llamo Beatriz Felipe Pérez y soy socia de la cooperativa Cicra Justicia Ambiental. También soy investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, el CEDAT, de la Universidad Rovira y Virgili. Este web talk o charla virtual, como le decimos, forma parte del proyecto Climate Justice Living Lab, que está financiado por la Unión Europea y en el marco del cual, pues, desde CICRA estamos apoyando a la Universidad Rovira y Virgili en desarrollar bastantes actividades en el marco del mismo. Una de ellas, y les quería compartir, porque creo que este es un web talk muy interesante y esto les puede parecer también, es que hemos creado una plataforma que se llama la Climate Justice Living Lab realmente, en la que pueden acceder y forma parte también de las actividades del proyecto y en la que les invito a registrarse y pueden encontrar muchos recursos sobre justicia climática, desde artículos académicos, eventos, ofertas de trabajo, conexiones globales con muchas personas. Y bueno, les invito a que se registren gratuitamente y pueden encontrar los otros web talks que hemos hecho, otros eventos y un montón de material al respecto. Este proyecto del que forma parte la URB, tenemos otros partners a los que también quiero agradecer y que también están por ahí conectadas y conectados, que son la Universidad de Palermo en Italia, ASUD en Italia también, Pi Consulting y la Universidad de Mariupol en Ucrania. Sin más, vamos a dar paso ya a esta charla virtual, que como les decía, la verdad que para mí es un orgullo haberla podido organizar y estoy deseando escuchar a las profesoras que tenemos hoy, que desde luego pues es una oportunidad sin igual, yo creo, poder tener a Teresa Fajardo y a Mar Campins, que son dos de las grandes profesoras de Derecho Internacional especializadas en cambio climático y justicia climática que nos van a hablar de la opinión consultiva de de la Corte Internacional de Justicia pues, las responsabilidades de los estados en materia de cambio climático. Ellas son de sobra conocidas. Porque me parece que casi todas las personas que se han conectado ya tienen algún vínculo con ellas de alguna manera. Ellas me han pasado unos CVs, unos currículums que son extremadamente humildes para las carreras que tienen ambas. Pero bueno, aún así yo voy a leer estas dos frasecitas que me han pasado, que son, como les digo, muy pequeñas en comparación con el enorme y tan rico currículum que tienen las dos. Por un lado, la profesora Teresa Fajardo es profesora titular de Derecho Internacional Público y Derechos de la Unión Europea en la Universidad de Granada y titular de la cátedra Jean Monnet sobre diplomacia climática. Diplomacia del Clima, perdón. Es embajadora del Pacto del Clima de la Comisión Europea. Y Mar Campins es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona y es titular de ha sido titular de dos cátedras, Jean Monnet también sobre estos temas. Como pueden ver, estos currículums son muy cortitos, muy humildes, por así decirlo, pero bueno, ya son de sobras conocidas, repito que es un honor y nada, ahora las dejo con ellas, habrá unos 40-45 minutos de charla entre las profesoras y luego tendremos tiempo para hacer preguntas, comentarios y debatir al respecto. De nuevo, muchísimas gracias a las personas conectadas y a María Teresa por su participación. Cuando quieran. Muchas, muchas gracias, Beatriz. Y yo no es que haya tomado la palabra directamente sin motivo, sino es que simplemente también lo que quería comentar era, además de agradecer obviamente, ¿no?, la invitación y la organización a Beatriz de este webinar o de este web talk, no sé cómo se denomina exactamente. Sí que quería comentar que, de hecho, un poco el planteamiento de esta sesión era, bueno, pues tipo conversación, ¿de acuerdo? Mi función es más limitada en el sentido de que
pues yo básicamente lo que intentaré será pues contener la expresividad de la doctora Teresa Fajardo en temas de cambio climático y de medio ambiente e intentar encauzar un poco esta conversación pues a partir de algunas de las cuestiones generales que o bien ya se plantearon por el chat o bien pues nosotras mismos nos hemos planteado. Y en este sentido sí que la verdad considero que la posibilidad pues, de poder escuchar hoy principalmente a Teresa es una oportunidad única, porque en este sentido, y es verdad, ¿no? A pesar de la humildad de su currículum, tal como ya indicaba Bea, si hay alguien en este país y no sé, seguramente en Europa, pero al menos digamos en lo que son nuestras fronteras, que realmente domine no ya solo el tema en concreto del cambio climático, sino que además tenga la capacidad de relacionarlo con otros aspectos y con 50.000 aspectos diferentes del derecho internacional, aparte de la Corte Internacional de Justicia, esta seguramente es Teresa. Por eso creo que en esta ocasión, pues la verdad, además, ¿no? Si añadimos que ella también pues, tuvo la oportunidad de participar, ¿no? En primera línea, ¿no? Por ejemplo, en la preparación de la posición de España o incluso ahora, ¿no? Como embajadora del Pacto del Clima de la Comisión, pues considero que realmente es una conversación, pero es una conversación donde, sinceramente, yo vengo un poco a plantear cuestiones, pero a aprender básicamente. Bueno, pues dicho esto, encauzaría ya esta conversación. Cuando inicialmente estuvimos comentando el tema con Teresa, no es que hayamos preparado las preguntas, ni mucho menos, pero sí que es verdad que algunos temas sí que los comentábamos. Una de las primeras cuestiones que se nos planteaba era la siguiente: es necesario señalar de que este es un seminario, un webinar o la denominación que tenga, sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. ¿De acuerdo? Por tanto, este va a ser el núcleo de esta presentación. ¿Y por qué lo indicamos? Lo indicamos porque es verdad que por parte de muchas instancias y de muchas personas, de investigadores, etcétera, etcétera, es verdad que hay una tendencia o hay un interés muy marcado en vincular la opinión consultiva en sí misma con las cuestiones relacionadas sobre todo con el diálogo entre tribunales internacionales, tribunales nacionales, con la cuestión de la litigación climática estratégica, o básicamente, por decirlo de otra manera, ¿no? Cómo de alguna manera se puede operacionalizar la opinión consultiva a los efectos de la litigación climática, teniendo en cuenta que es verdad, ¿no? Que la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva aporta muchos elementos que, que pueden ser bien utilizados y muy bien aprovechados por parte de esta, de esta corriente cada vez, o no corriente, ¿no? Pero digamos de este fenómeno cada vez más amplio de creciente normalización de los litigios climáticos estratégicos. Entonces, queríamos empezar justamente, si te parece bien, Teresa, tal vez como punto de partida, intentando ubicar, ¿no? Exactamente cuál es la naturaleza y cuáles son las virtudes que en este sentido aporta, ¿no? la opinión consultiva. Es verdad que también podemos plantearlo desde el punto de vista de, cómo incide, cómo impacta sobre la normativa vigente, cómo puede impactar sobre las expectativas normativas a futuro. Hay una parte importante también de la doctrina que ha apuntado, que ha advertido de los riesgos que en sí mismo también puede suponer
la propia opinión consultiva, vinculándolo con la incidencia o el impacto que puede tener sobre las negociaciones climáticas. Un poco empezar por estas cuestiones de centrar el tema de la sesión de esta tarde. Si te parece, Teresa, cuando quieras. Muchísimas gracias, porque me has hecho muchísimas preguntas en esta primera tanda, ¿no? Entonces yo quisiera un poco hacer una pequeña introducción para ver precisamente las cuestiones que tú has planteado. Y me voy a remontar al Acuerdo de París. Podría remontarme todavía antes, pero quiero hacer una referencia al Acuerdo de París, porque en su momento suscitó un problema que quedó de alguna manera eh, ensombrecido por el éxito de alcanzar un acuerdo vinculante que era novedoso porque el interés de los estados se trasladaba precisamente al proceso negociador y al compromiso que asumían los estados a la hora de combatir el cambio climático a través de las contribuciones voluntarias determinadas a nivel nacional. Ese sería el gran logro del Acuerdo de París, el que hubiera la identificación de un objetivo común, proteger un sistema climático que albergase la vida en la Tierra, pero con respuestas nacionales. Eso, de alguna manera, hizo que se considerara un gran triunfo, pero se olvidó que los pequeños países insulares, cuando cuando ratificaron el Acuerdo de París, depositaron declaraciones interpretativas en las que dejaban muy claro que ellos no renunciaban a un elemento que había quedado fuera de la negociación, que era precisamente la responsabilidad internacional por los daños causados por el cambio climático. Estas declaraciones interpretativas, en principio, van a justificar que con posterioridad ellos sigan reclamando que haya una reparación de los daños a cargo de los países desarrollados a los que identifican como los causantes desde la revolución industrial y antes de los procesos que generan el cambio climático. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo una formulación jurídica de estas reivindicaciones? Es lo que finalmente lleva a un planteamiento que es lo realmente extraordinario del origen de esta opinión consultiva. Entonces, yo que estuve en Vanuatu hace muchísimos años dando clases allí, hay que recordar una cosa, y es que en Vanuatu está la Facultad de Derecho de todos los estados archipelágicos del Pacífico Sur. Entonces, un grupo de estudiantes empieza a preparar un proyecto con una opinión consultiva que en principio hacen que este proyecto sea objeto de cada vez más contribuciones por parte de la academia, pero luego por parte de los estados, y nos encontramos con que finalmente un grupo de estados insulares consiguen que haya 132 países que promueven la adopción de una petición de opinión consultiva en la Asamblea General de Naciones Unidas que se adopta por consenso. Y esto en su momento se considera un logro extraordinario. Pero de nuevo tenemos que volver a leer la letra pequeña, y en este caso son las declaraciones que emiten los estados en el marco de ese acta en la que se adopta por consenso esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esas declaraciones hay posiciones muy claras de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea, en la que dicen que lo que se va a pedir es una opinión consultiva, que no puede tener en ningún caso un aspecto contencioso, y que además vienen a subrayar en esa declaración igualmente que no puede tener tampoco ningún tipo de incidencia en la responsabilidad internacional de los estados, y que no puede derivarse de esa opinión consultiva ningún proceso de atribución individualizada de los daños causados por el cambio climático. Entonces, si vosotros fijáis, estamos ante una resolución adoptada por consenso porque se sabe que es necesario tener en cuenta este intento de clarificar las obligaciones de los estados en materia de cambio climático, especialmente para saber
cuáles deberían ser las consecuencias que asuman los países más avanzados, más desarrollados, frente a aquellos que están sufriendo más las consecuencias del cambio climático porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, las expectativas a las que tú te haces referencia son todas, en principio, intentando clarificar obligaciones que de alguna manera habían quedado eh, bajo una fórmula muy genérica en el Acuerdo de París. Y se pensaba que si el Tribunal, la Corte Internacional de Justicia, detallaba el contenido de las obligaciones, especialmente respecto a cuál sería la categoría de obligaciones, porque Después iremos a esto. sí, es decir, Mm. eso lo podemos ir luego viendo. Y claro, la cuestión es que si nos acercamos a la opinión consultiva, es muy interesante ver que todos podemos encontrar algo. Es decir, si somos activistas, si somos académicos, es decir, si somos ius internacionalistas, la opinión consultiva nos ha dado respuestas, creo que a todos. Lo que también puede ser, podemos pensar que la Corte, en principio, eh, no ha ido tan lejos como hubiesen querido los activistas. Y esta es, sin embargo, una de las cuestiones que en principio, antes mencionábamos cuando estábamos al inicio de la sesión, que esta semana es una semana muy especial. Estábamos diciendo, bueno, Bea, Beatriz le tenía que haber dado las gracias para empezar. Esta semana era muy especial porque es una semana donde a la Corte Internacional de Justicia se pide que eh, se la nomine para ser Premio Nobel de la Paz, pero también al mismo tiempo esta semana nos encontramos con que Vanuatu presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas una propuesta de resolución para desarrollar desde un punto de vista más operativo las consecuencias de la opinión consultiva. Y ya se han pronunciado una serie de ONG sobre este borrador cero, que habrá que verlo cuando se publique, ¿no? Entonces estamos en unas condiciones, bueno, en un momento realmente muy interesante para plantearnos todo lo que señalaba Mar. Porque es cierto que estamos ante una serie de expectativas vinculadas a esa litigación estratégica, como ella planteaba, una litigación estratégica que se plantea no solamente respecto al cambio climático, se plantea igualmente en respecto a la biodiversidad, la protección de la naturaleza. Y entonces, antes mencionaba, nosotras estamos aquí, pero podríamos, por ejemplo, para hablar de derechos de la naturaleza, mencionar a Susana Borràs. Para hablar de la litigación climática ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mencionar que el profesor Sergio Salinas y su grupo de trabajo y Enrique Martínez han publicado un libro sobre este tema. Es decir, la litigación climática es fundamental y se están haciendo reflexiones interesantísimas sobre esta cuestión. Entonces, por ejemplo, Rosa María Fernández Egea o, por ejemplo, en el tema de la aplicación de la responsabilidad internacional, el régimen general, la profesora Eulalia Petit, y luego todas las personas que llevan trabajando en este tema, estaba pensando en Rosa Giles Carnero, y hay un montón de profesores que han abordado estos temas. A Gastón de Medici, que también forma parte del equipo de BEA, o por ejemplo a Pau de Vilches, todos se han aproximado a la cuestión de precisamente de la litigación estratégica porque se considera que es una vía de acceder precisamente a un intento de reparación de daños por parte de las víctimas y en el marco de, en este caso, por una parte, lo que sería las jurisdicciones nacionales y en caso de que éstas no sean lo suficientemente operativas y de alguna manera reconozcan ese daño cuya reparación se persigue a través de la justicia internacional o nacional, pues recurramos a otro tipo de tribunales. Entonces, estamos en una situación muy interesante porque
En el caso de la opinión consultiva, a quien se dirige la Corte Internacional de Justicia es a los estados. Pero hemos querido ver, y aquí os lanzo el tema que yo creo que es quizás la cuestión de fondo principal, es precisamente el de la atribución jurídica del daño. Eh, es uno de los temas más debatidos, es decir, estamos viendo que desde otras disciplinas se habla de la atribución científica del daño y eso es lo que alimenta, por ejemplo, los informes del IPCC desde hace años, pero la atribución científica no ha llevado a la atribución jurídica del daño. Y sobre todo, la Corte Internacional de Justicia no ha ido hasta el punto de hablar de una atribución jurídica del daño. Al contrario, ha dicho que para plantearnos la aplicación de la responsabilidad hay que hacerlo en concreto, hay que ir caso por caso. Lo que sí que es extraordinario es que la Corte Internacional de Justicia ha venido a decir eh, el derecho internacional del cambio climático no es una lex specialis que quepa, de alguna manera, aislar del derecho internacional general de la responsabilidad. Y hace una serie de reflexiones muy interesantes. Volveremos al tema de la Sí. responsabilidad, Teresa. Y bueno, Perdona, pero no, lo no, digo yo era para ir. simplemente por lanzar una serie de ideas Sí, sí. sobre la cuestión que me parecían relevantes. Sí, Mar, Sí, sí, perdóname. no, faltaría, pero como, como te conozco, en este sentido lo que quisiera es un poco, a partir de estas cuestiones que tú ahora acabas de ir señalando, que son un poco las cuestiones claves que se plantean también en relación a la opinión consultiva, ir, no quiero hacer compartimientos, ¿no? Pero de alguna manera pues ir entrando en cada uno de los distintos aspectos. Te has referido, por ejemplo, al intento, ¿no? Has dicho el intento de la Corte de clarificar las obligaciones. Y esta es, de hecho, ¿no?, también una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Es cierto que la Corte Internacional de Justicia recurre a las categorías de las obligaciones de resultado, las obligaciones de conducta, el papel de la debida diligencia, especialmente, ¿no?, en relación a la obligación de conducta de adoptar medidas de mitigación, el poco margen o la no discrecionalidad que tienen los estados. Y en este sentido sí que creo que tal vez otro tema o uno de los temas, ¿no?, a raíz de lo que ya has comentado inicialmente, que podrían comentarse es, bueno, este acercamiento que hace la Corte Internacional de Justicia en relación, ¿no?, a la naturaleza de las obligaciones que conciernen a los estados. Y esto básicamente un poco para vincularlo también con el rol, con el papel que adquiere en el contexto de la opinión consultiva de la Corte este concepto de la debida diligencia, que obviamente es antiguo, pero que además ahora lo que sí que señala la Corte es el carácter estricto, ¿no?, con que debe atenderse a esta debida diligencia. Es verdad, el papel, ¿no?, de la ciencia o digamos, de esta evidencia científica, sobre todo luego lo reiterará en relación al tema de la responsabilidad, al que ya luego haremos también referencias, la necesidad, ¿no?, digamos, el incorporar dentro de este concepto de la debida diligencia la exigencia de que el compromiso de los estados sea progresivo, sea cada vez más ambicioso, la falta de discrecionalidad por parte de los estados. No sé cómo percibes tú este posicionamiento de la Corte. Bueno, pues que es verdad, ¿no?, utiliza estas categorías clásicas, tampoco acaba de definir, ¿no?, con mucha precisión la distinción entre unas y otras, señala algunos ejemplos, ¿no?, de lo que constituye obligación de resultado principalmente o de conducta, pero sin entrar tampoco más a fondo. No sé si tal vez podrías también comentar acerca de este aspecto, ya retomando un poco uno de los puntos que ya has señalado en la primera intervención.
Muchísimas gracias por las preguntas de nuevo. He ido anotándolas e intentando un poco destacar aquellas cuestiones que tú planteabas. Eh, en principio, si nosotros cogemos la resolución por la cual se solicita la opinión consultiva, vemos que son preguntas sobre un marco normativo que se establece, que va desde instrumentos internacionales de intensidad normativa variable o porque son declaraciones universales, es decir, estamos planteándonos un marco normativo muy amplio, es decir, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de París, sobre todo la Convención Marco sobre Cambio Climático y luego igualmente se hace referencia a principios, el principio de no causar daño, el principio de la diligencia Mm, de vida. Y claro, nos encontramos con un marco normativo que podríamos decir que lo que tiene en sí mismo es esa idea de recoger un estado de derecho ambiental básico. Y además, mm, la otra idea era una idea de lo que muchas veces hemos discutido tú y yo, es decir, frente a la fragmentación o la lex mm, specialis, esa idea de integración sistémica y enverdecimiento de lo que sería la Carta de Naciones Unidas. Pero claro, ese marco normativo, los estados intentaban hacer esa distinción entre obligaciones de resultado y obligaciones de comportamiento, pensando que si apostaban por una categoría de obligaciones mm, procedimentales y obligaciones de comportamiento, no se les podría atribuir el daño ambiental, el daño causado en última instancia. Entonces, era una apuesta, es decir, yo he asumido una obligación de comportamiento que cumplo porque a nivel interno adopto una estrategia, un plan nacional y una legislación, y además en el marco de la Unión Europea se avanza muchísimo, pero la idea era, ¿eso es suficiente como obligación de comportamiento? Y ahí se añadía luego la idea de la diligencia de vida. Y entonces era como agarrarse a esa categoría de la obligación de comportamiento para no asumir una responsabilidad en última instancia sobre daño. Y la Corte, como tú muy bien dices, hace un intento de clarificación, pero no mm, es en realidad precisa mm, en esa clarificación. Nos apunta, nos da una serie de criterios, una serie de indicadores, pero no llega a ser precisa. Entonces, utiliza una palabra y dice, esas categorías de obligaciones, no existe una distinción mm, impermeable. Esa frase esas dos palabras son tremendas. Vienen a decir, no hay una distinción impermeable, entonces estamos hablando de que tenemos que ponerlas en relación y además establece la diligencia de vida como una referencia necesaria. Entonces, por ejemplo, aquí hay que invitar a leer la tesis de Didac Amat sobre mm, precisamente la obligación de diligencia de vida, que va a ser un buen referente para reflexionar sobre esta cuestión, porque yo con él discutiéndola decía, ¿qué pasa ahora con la diligencia de vida? ¿La tenemos como referencia convencional o tiene un mayor peso ya, después de esta opinión consultiva, como norma consuetudinaria que va a ser exigible? Porque esa es otra cuestión que a mí se me ha suscitado, porque la otra cuestión que viene a decir la Corte es que la costumbre internacional es muy clara respecto a dos cuestiones, que hay que prevenir el daño y que hay mm, que llevar a cabo una cooperación internacional. Ese sería el contenido básico de la costumbre mm, internacional. mm, Y, y además, como aviso a navegantes, en el sentido de, da igual que se abandone el Acuerdo de París, mm, incluso se inicie el proceso para abandonar la Convención Marco sobre Cambio Climático, la costumbre internacional está ahí para todos, ¿no? Y para mí esto es muy clarificador.
y muy interesante, porque además yo en los libros que había escrito últimamente siempre había apostado por los principios. Y yo decía que en este mundo en el que se ha perdido el apetito por los tratados internacionales, íbamos a tener una gobernanza basada en principios. Y me encuentro con que hay tal reacción frente a los tratados internacionales, los procesos negociadores, que veo cada vez más, no solamente en la opinión consultiva, sino en los procesos negociadores recientes, un intento de los estados de solamente asumir el núcleo obligacional más básico. Y ese lo ofrece la costumbre. Entonces, si vosotros lo veis desde este otro enfoque, la Corte responde a una tendencia y es, me centro en una costumbre internacional y le doy un valor superior porque además había sido objeto de incorporación en una serie de tratados y si los estados se van, no pasa nada. Pero curiosamente esto no es lo único que ocurre. Esa es una tendencia en derecho internacional que yo creo que es uno de los temas con los que quiero trabajar en el futuro, porque para bien o para mal, en un tiempo tan caótico y de crisis como el que vivimos, la idea es que los estados quieren costumbre y su codificación, pero no quieren desarrollo progresivo. Entonces, hay una resistencia al desarrollo progresivo. Entonces, eso también podemos verlo en la opinión consultiva. Podemos ver que la Corte se contiene porque de alguna manera está encorsetada por esas declaraciones que habían hecho en la solicitud de la opinión consultiva, en la que se decía todo lo que no podía decir y todo lo que no podía hacer, y que estaba muy claramente limitado en esa opinión, en esa solicitud de ejercicio de su jurisdicción consultiva. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante precisamente por las preguntas que tú me has planteado. Sí, muchas gracias, Teresa. Realmente sí, sí, es una tendencia bien interesante y sí, bueno, identificarla como tal y de alguna manera pues ver que la Corte tampoco no queda exenta, ¿no?, de esta presión que se va generando bueno, pues es bueno. Otro de los temas que tú también ya has mencionado, que decía, bueno, ya hablaríamos luego, pero también viéndolo ahora lo planteo ya, es obviamente el de la responsabilidad, ¿no? A partir del, comentabas tú, ¿no?, uno de los problemas principales, ¿no?, en definitiva, es esta disonancia, si se quiere, entre lo que es la atribución científica, ¿no?, del daño y las dificultades para darle traslación en el ámbito jurídico. El tema de la responsabilidad realmente es verdad, ¿no?, constituye uno de los elementos principales de la opinión consultiva, pero también es verdad que la Corte pues tampoco no resuelve en este sentido. De hecho, de alguna manera lo que hace es bueno, pues, reiterar, ¿no?, lo que ya de manera consensuada ya se recoge en el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional en el 2001, y a partir de ahí pues apuntar obviamente, ¿no?, su aplicación o la aplicación de los principios del proyecto de artículos también al ámbito climático, pero no es verdad que tal vez hubiera a lo mejor, no lo sé, podido arriesgar más, pero no puede hacerlo, ¿no?, justamente por los condicionantes que tú ya estás mencionando. No sé, antes te he cortado cuando querías entrar en el tema de los problemas de atribución. También está obviamente, ¿no?, el tema de las formas de reparación, etcétera, etcétera. Lo que hace la Corte al final es decir, bueno, pues aquí proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado y caso por caso, es verdad, ¿no? Dice, no se puede adoptar, ¿no?, no se puede afirmar en abstracto, sino que habrá que ir al caso por caso. Antes te corté en este punto, por favor, ahora si te parece bien desarrollar un poco
el planteamiento que querías hacer. No, no, muchísimas gracias. Bueno, si os fijáis, yo estoy citando doctrina española. En principio Mm, quiero poner en valor la doctrina española, me porque parece muy todos bien. conocemos la angloamericana, la francesa, la italiana y muchísimos besos a todos ellos, pero creo que tenemos una doctrina española maravillosa. Entonces, Mm, eh, en algún momento voy a terminar y por favor que me perdone el que se me olvide, pero creo que voy a intentar citar aquellos que para mí siempre han sido una fuente de inspiración. En el tema de la responsabilidad internacional, yo que durante años di esta asignatura para estudiantes de ciencias ambientales y Beatriz lo sabe bien, nosotros mm, veíamos los distintos regímenes de responsabilidad internacional por daños y además mm, regímenes convencionales de responsabilidad civil por daños, porque a nivel internacional, cuando nos planteamos responsabilidad por daños al medio ambiente, estamos en el plano de una responsabilidad por hechos lícitos, en las que, en principio, cuando nos referimos a daños causados por los particulares, es decir, multinacionales, particulares, nos encontramos en situaciones muy problemáticas porque el daño al medio ambiente se causa por actividades legítimas que están protegidas por, normalmente, por el escudo del derecho administrativo, de una autorización administrativa. mm, Entonces, en todos esos casos, nos llevábamos, sacábamos la responsabilidad medioambiental del régimen internacional o el régimen general de responsabilidad internacional y nos lo llevamos a un régimen específico. Entonces, nos planteábamos que había regímenes convencionales particulares por daños causados por el vertido de hidrocarburos, daños causados por accidentes industriales. Es decir, todos mencionaban una actividad que en principio permitían, por una parte, eh, establecer el vínculo de causalidad entre la actividad autorizada y el daño que finalmente se sufría por el medio ambiente y la sociedad. Pero claro, eso en principio no nos permitía plantearnos los problemas, primero, para el cambio climático prácticamente mm, imposible establecer mm, ese nexo de causalidad, esa atribución jurídica que antes señalábamos que sigue faltando, pero claro, esos regímenes se llevaban a cabo o se aplicaban a nivel interno con sistemas de seguro y reaseguro, todo muy controlado, pero mm, eso no se podía aplicar al cambio climático. Entonces, la plantea es cómo asumimos un cambio de enfoque porque realmente lo necesitamos. Necesitamos que los estados asuman su responsabilidad. Entonces, la Corte, de una manera muy sencilla, sin ir al detalle, por eso decimos que no termina de clarificar, lo que mm, viene a decir que los estados tienen que cumplir con sus obligaciones y tienen que hacerlo con diligencia debida. Y que esa diligencia debida es más estricta en función de las capacidades respectivas de los estados. Y además que esas capacidades respectivas de los estados pueden evolucionar con el tiempo para señalar que habrá países en vía de desarrollo que dejen de ser países en vía de desarrollo o que terminen adoptando medidas que sean muy dañinas para el medio ambiente y para el cambio climático. Entonces, ahí la Corte da un paso más allá y luego dice que aquí sería de aplicación el régimen general de responsabilidad internacional y claro, este año también tiene mayor resonancia esta cuestión porque es el 25 aniversario del proyecto de artículo de responsabilidad internacional de los estados por hechos ilícitos y vamos a volver a debatir sobre esta cuestión porque Brasil iba a plantear este tema de nuevo ante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué es realmente innovador o
bueno, innovador no. ¿Qué mm, aparece dicho por la Corte en la opinión consultiva? Pues la idea de que se aplicase los elementos básicos del régimen de responsabilidad general. Y en este caso, por ejemplo, recomendaros que leáis el monográfico del Spanish Yearbook que dirigió el profesor Ángel Rodrigo a partir de actividades en la Pompeu Fabra, y este tema, como antes avanzaba, lo había tocado la profesora Eulalia de Petit. Entonces, si vosotros fijáis, el cambio novedoso es que nos plantea la responsabilidad internacional de Estados por hechos ilícitos, cuando en realidad el gran problema, cuando mm, estamos planteándonos los daños que causan las multinacionales o las empresas, nos lleva a un ámbito distinto. Porque por una parte nos encontramos con actividades lícitas, como decía, autorizadas, eh, con mm. el escudo de la autorización administrativa, y aquí podemos empezar a hablar de los administrativistas maravillosos, porque estaba pensando, eh, bueno, es decir, Alex y, bueno, Lucía, Ana, mm, son una referencia necesaria para el estudio de estas cuestiones y, bueno, iba a decir, Alex Peñalver, Ujú. María Casas, Lucía Casado. Payares, es decir, son referentes, bueno, bueno, hay muchísimos más administrativistas, pero son los que yo tengo, bueno, y los de Granada, Estanislao Arana, pero siempre una invitación a que leáis sobre ellos. Pero claro, luego está la cuestión de ir más allá. Entonces, es decir, ya no actividades lícitas, sino ya hablaríamos de delitos ambientales, donde nos planteásemos una conexión entre delito ambiental y cambio climático, y ya daríamos el salto al concepto de ecocidio, que cada vez tiene un mayor predicamento a pesar de las dificultades de la formulación jurídica de ese concepto, ¿no? Y entonces yo creo que la Corte se ha quedado en la parte, en ese umbral que es el proyecto de artículos de la responsabilidad internacional, que en principio podemos decir que hay un consenso generalizado respecto a que codifica normas consuetudinarias de responsabilidad internacional general muy importantes. Y Muchas gracias, Teresa. Perdón, no, no sé si no, querías era decir algo simplemente más. que no sé si había respondido totalmente a tu pregunta, pero esa era un Sí, poco sí, la idea. sí, sí. Yo ahora me indicaron que 10 minutos o 15 minutos antes de finalizar diéramos paso también por si había otras intervenciones. Ahora son y 20, no sé si es el momento de hacerlo. Yo sí que tenía aún, si me permites, y a lo mejor de una manera un poco más breve, a lo mejor sí que también se podría hacer referencia a otro aspecto que también ha sido objeto de interés y que tú has mencionado, de hecho antes también, que era un poco la referencia a las consecuencias políticas de la opinión constructiva, ¿no? Antes mencionabas la presentación, ¿no? Ahora en febrero por parte de Vanuatu y otros pequeños estados insulares de la resolución, de la propuesta, ¿no? De que la Asamblea General adopte esta resolución que de alguna manera, ¿no? Recoja estos aspectos más esenciales. No sé si a lo mejor nos podrías apuntar un poco más en relación a las dificultades, ya has hecho referencia antes también un poco a ellas, pero un poco los retos o las dificultades que la adopción de una tal resolución puede tener y en cualquier caso también hasta dónde puede abarcar. Rápidamente para pasar luego entonces ya a las preguntas y tal, no sé si veas si te parece bien. Sí. Sí, sí, por supuesto. Esta pregunta es fundamental porque eh, en los últimos años, cuando la Corte Internacional de Justicia ha dictado opiniones consultivas, a continuación la Asamblea General de Naciones Unidas ha intentado adoptar resoluciones
donde se hacía un llamamiento a los estados para que adoptasen medidas. Ocurrió en el 2004 con la opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel en el caso de la ocupación militar de larga duración y luego posteriormente, hace unos meses, también con la opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel en materia o respecto a lo que serían estados y organizaciones internacionales en la acción en Gaza. Entonces, el problema es cuando se hace ese llamamiento y además en la primera de estas resoluciones se dice, en el plazo de un año valoraremos las medidas adoptadas. Cuando ese tipo de resoluciones al final no son objeto de cumplimiento, hay una erosión del sistema. Porque desafortunadamente hacemos una serie de vínculos entre la efectividad de las medidas y su legitimidad. Y en este caso no es válido, pero no podemos ignorar el menoscabo, ¿no? Entonces, hacer un llamamiento, una resolución para que luego no tenga en la Asamblea General y que no tenga ningún efecto, es muy problemático. Y es doblemente problemático si esa resolución eh, no respeta o va mucho más allá o hace una interpretación muy amplia de lo que es la opinión consultiva. Entonces, a mí eso me preocupa porque está muy bien generar expectativas normativas y de nuevas políticas, pero estamos en un tiempo muy difícil y hay que cuidar mucho a la Corte, hay que respetar mucho la opinión consultiva y hay que proponer la litigación estratégica climática en el ámbito nacional eh, con todo tipo de argumentos y de herramientas conforme ya las tenemos, porque ya sabemos que no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de las tribunales regionales, y Gastón de Medici es el gran conocedor bueno, y Pau de Vilches y otros tantos, pero esa idea de que necesitamos la litigación estratégica y teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones, porque en principio sabemos que hay limitaciones de locus standi, que sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la necesidad de que haya una afectación directa por parte de los demandantes. Eso en principio son problemas que no hemos resuelto con la opinión consultiva. Son problemas que tenemos que resolver por otras vías. Entonces, intentar pretender resolver estos problemas con la opinión consultiva, pues no le hace un flaco favor a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, perdonadme que aquí, antes que activista, sea ius internacionalista y diga, vamos a separarlo, vamos a proteger a la Corte, vamos a valorar la opinión consultiva y la jurisdicción consultiva y vamos a hacer todo lo posible porque la litigación estratégica obtenga los mejores resultados con las herramientas que hay hasta ahora y si podemos cambiarlas a nivel nacional o a nivel europeo, vamos a cambiarlas. Pero no podemos ponerle ese peso tan tremendo a la opinión consultiva de la Corte porque son otras vías. Muchas gracias, Teresa, porque es que además creo que con la respuesta que ahora has dado, que comparto totalmente, un poco hemos cerrado el círculo con respecto a la primera pregunta que planteaba, o la primera cuestión que planteabas o que planteábamos, ¿no? En relación al papel, ¿no? Que realmente tiene cada cosa en su contexto específico. Pues yo creo que quedan 10 minutos, como mucho 5 o 10 minutos. No sé, creo que tal vez sería ahora el momento de abrir el foro a los participantes en este seminario. Yo creo que se puede hacer a través del chat, ¿no? Mejor. Me comentó Bea que por favor si tienen cuestiones, pues que las planteen a través del chat y intentaremos la doctora Fajardo pues intentará darle respuesta. Tenemos una primera pregunta de Ruth Martinón. No sé si tú puedes leerla, Teresa. Muchísimas gracias. Yo no puedo ver el chat. Si me lo podéis leer, por favor. Yo la leo, yo te la leo. Muchísimas gracias por la organización y a la profesora Fajardo por compartir su amplio conocimiento. Me gustaría plantearle la cuestión siguiente.
¿No cree que una cosa es la responsabilidad de los particulares que realizan actividades lícitas con autorización administrativa y otra es la responsabilidad de los estados frente a la comunidad internacional? Lícitos particulares pueden ser ilícitos para los estados, por ejemplo, por no cumplir con sus compromisos de emisiones nacionales. La legalidad del derecho interno no justifica el ilícito internacional. Totalmente de acuerdo. Sí, Sí. sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, esta es la gran cuestión. Eh, a nivel nacional, los estados asumen sus contribuciones voluntarias y establecen cada uno de ellos sus compromisos que en principio todos sabemos que solamente se cumplen si seguimos progresando. Pero claro, eh, es necesario ir incrementando esas obligaciones de mitigación y de adaptación, en este caso especialmente de mitigación, para cumplir con la legalidad internacional. Y no entro en mayor detalle, pero por ejemplo, es que hoy leyendo, eh, España acaba de modificar su Real Decreto sobre las subvenciones, lo que sería en principio la atribución de derechos gratuitos de emisiones. Y claro, hay se viene a decir que habría una penalización del 20% de la ayuda gratuita, de los derechos gratuitos, si no se adopta por parte de la empresa los compromisos de eficiencia energética, mejora. A eso nos referimos. Es decir, tenemos un marco normativo en España que funciona, que se aplica y ahora, es decir, que se aplica, pero vamos a ser eficaces y vamos a tener los resultados que se persiguen. Entonces, totalmente de acuerdo con usted porque, claro, es lo que acaba de señalar. Cumplimos o más o menos intentamos cumplir a nivel interno, pero significa que posiblemente no cumplamos con las obligaciones de mitigación de nuestra contribución voluntaria. Y eso sí que generaría la responsabilidad internacional por incumplimientos. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, Repregunta de la misma persona. De muchas gracias y disculpe, pensé que había... no repregunta, es comentario, aclaración. Pensé que había vinculado los comportamientos lícitos de los particulares con la promoción del sistema internacional general de la responsabilidad estatal por parte de la Corte Internacional. No, queda claro, queda claro. Si hay más cuestiones, también, ¿no? Si desean intervenir directamente, no a través del chat, sino directamente, pues pidiendo la palabra y encendiendo la cámara y planteando su cuestión. No sé si... Yo no, no veo lo de la manita. Por ahora no hay manos levantadas. No Vale. sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo quería aprovechar para hacer una que me surgía, si Adelante, puedo. ve. Ya que estamos. En el otro de los web talks que hicimos previamente fue sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en esta materia. Y quería preguntarles a las dos, o a ti, Teresa, pero seguro Marta también, ¿sabes? No sé cómo realmente, si hay algún tipo de diálogo entre ambas opiniones que salieron muy seguidas realmente, si hay algo destacable de una que se pudiera, no sé, que tuviera más que fuera más valiente que la otra o en algunos aspectos, e incluso si supieran ya o se pudiera relacionar con la de la corte africana, que también está por ahí en los mismos temas, no sé, cómo estas tres dialogan más o menos y si habría algo a destacar de alguna. Eh, Adelante, Teresa, adelante. Bea, yo te lo agradezco muchísimo porque esta es una de las cuestiones bueno, que le pasaría a Gastón Medici porque él es el experto, pero en el caso de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es que no le dio tiempo a tenerla en cuenta. Entonces hay veces que pensamos que eh, el tiempo, el intervalo entre el momento en que surge la Corte Interamericana ya estaba la sentencia prácticamente preparada y no hubo la posibilidad de que hubiera ese diálogo informal
entre tribunales. Lo que sí que es cierto es que sí que existe esa influencia por parte del Tribunal Internacional de Derecho del Mar respecto al concepto de diligencia debida, su aplicación más estricta en función de las capacidades respectivas de los estados. Eso sí, la idea de que el conocimiento científico es un referente, pero que necesita el apoyo de un consenso mayoritario, así se menciona, un consenso amplísimo de los estados, todo eso se dice en la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Y eso sí hay un trasvase, ahí sí se ve el diálogo. Pero en la Corte Interamericana es que no dio tiempo. Entonces ahí hay ese espacio sin completar y fue una cuestión de tiempo. Sí, yo solo añadiría tal vez que es verdad que de hecho aquí el aporte principal no lo hace la Corte Internacional de Justicia, lo ha hecho ya previamente el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, como por ejemplo en otras materias, estoy pensando por ejemplo en la aplicación, yo que sé, del principio de precaución, donde el Tribunal Internacional de Derecho del Mar ya en diversas de sus decisiones también ha tomado partido claramente. Uh, pero sí que es cierto, es verdad también que en el tema de la Corte Interamericana hay un tema digamos, de tempos, pero es verdad también que la Corte Interamericana, digamos, ha tenido una actividad en otros ámbitos, pero también vinculados con el derecho ambiental, digamos, intensa y con un planteamiento muy progresista. Probablemente bastante más de lo que un órgano como la Corte Internacional de Justicia se puede permitir, o incluso como otros tribunales regionales europeos podrían alcanzar. Pero yo sí que creo de todas maneras que este trasvase, ¿no? Este mecanismo, estos, digamos, elementos de colaboración, digamos, de intervención, ¿no? de las diversas jurisdicciones, ¿no? Algún autor lo llama transjudicialización, ¿no? Yo creo que es algo que realmente sí que es un aporte para bien a lo que podría venir a ser un poco, ¿no? Esta idea de integración sistema del derecho internacional sobre el cambio climático. A mí me parece positivo también. Sí, sí. No sé si hay alguna otra cuestión. Hay una mano levantada. Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Sí, adelante. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo estoy en México. Saludos. Buenos días. Gracias. Una pregunta, doctora Fajardo. Es claro que la opinión consultiva, tanto de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Interamericana, la Corte Africana, finalmente están dentro de un círculo de académicos, de ONGs, de países que conocemos de estos temas. Pero, ¿cuál sería su consejo para que en diversos sectores, académicos, sociedad civil, sector privado, etcétera, se ampliara el conocimiento de estas opiniones? Porque finalmente es tan reducida el alcance del mismo. Entonces, ¿cómo hacer que el derecho internacional, y esta es una pregunta más amplia, sea más conocido por otros círculos que requieren campesinado, sociedad civil, empresarios, etcétera, que finalmente es donde está la implementación de diversos compromisos nacionales? Gracias. Um, Muchísimas gracias por su pregunta. En principio, el papel de la sociedad civil es fundamental desde muchos puntos de vista. Gracias a la profesora Rosa María Fernández Gea, yo abordé este tema hace ya algunos años en el ámbito del cambio climático para poner de manifiesto el papel que tiene la sociedad civil en los procesos de la conferencia de las partes. Y, por ejemplo, representantes de esa sociedad civil, además siguiendo la idea del secretario general de Naciones Unidas del multilateralismo inclusivo, desarrollan una labor fundamental para lo que sería la divulgación. Estaba pensando
estudiantes de la Universidad de Granada que están en el Consejo Español de la Juventud, en Ángel Pérez, en Pablo Morante, que llevan a cabo una labor de concienciación fundamental. Y no solamente concienciación, sino de participación y crítica en los procesos de desarrollo de políticas públicas. Pero luego también estaba pensando que, por ejemplo, en discusiones, el profesor Jordi Jaria, desde el ámbito del derecho constitucional y desde el punto de vista en el ámbito de América Latina, recuerdo precisamente un web talk que organizó con Chile, que me generó tanta curiosidad que terminé revisando la jurisprudencia constitucional chilena para ver el papel y la capacidad que tenían los pueblos indígenas para reivindicar la protección de su medio, de su medio tradicional. Y al final no es solamente la Corte Interamericana, es cómo los estados a nivel constitucional abren vías para que, por ejemplo, la Convención de Escazú le permita realmente que sea efectiva la litigación climática o la litigación estratégica. Entonces, le agradezco mucho su pregunta porque no había mencionado la sociedad civil, que creo que es clave en la protección medioambiental, eh, sobre todo por el carácter deficiente de la actuación de los estados en muchísimos casos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Hay una, si les parece, una última pregunta, no se ve así. Pero antes de pasar a esta última pregunta, simplemente, como sé que Teresa no puede ver el chat, señalar que Ángel Pérez, de la Universidad de Granada, está presente también en la sala. Y le traslado la última de las preguntas de Ivanio Formitieri. ¿Existe alguna indicación de la Corte, en la opinión consultiva, sobre las responsabilidades de las empresas por los daños derivados del cambio climático? No, no, si bien hay una referencia indirecta, se vendría a decir, si los estados no hacen nada respecto al daño que causan sus particulares y empresas, de lo que se hablaría es de que tienen una obligación de diligencia debida para evitarlo. Y ya, la Corte, la opinión consultiva no dice nada, pero yo le animo a que sí que hay, en principio, otras vías para hacerlo posible, pero la Corte, en la opinión consultiva, no dice nada más allá de esa referencia entre diligencia debida del Estado respecto a la adopción de medidas internas y hacer cumplir ese marco normativo interno de lucha contra la generación de emisiones de CO2. Obligaciones de mitigación, básicamente. Sí, yo tal vez solo añadiría que es verdad, la Corte no dice nada. Es verdad también que cuando habla de la obligación de diligencia debida, el carácter estricto, de que el Estado tiene que hacer todo lo posible para controlar estas actividades que llevan a cabo los operadores económicos privados, bueno, pues se deriva de aquí, pero no dice nada concretamente. Simplemente quería señalar, hay un artículo de una intervención en uno de los seminarios que se hicieron, digamos, casi inmediatamente, ¿no?, a la emisión de la opinión consultiva, en la que el profesor Harro Van Hassen justamente discute esta cuestión, y se puede encontrar por internet, y yo lo digo porque si tiene interés, bueno, pues yo creo que está bien planteado. Bien, son ya menos 20, creo que nos hemos pasado un poco del tiempo, no sé, Bea. Estamos perfectas, así. Sí, pues si les parece vamos a dar por finalizado. Yo, más allá de lo que luego Bea pues quiera comentar, simplemente pues expresarle mi agradecimiento a la doctora Teresa Fajardo, que vaya, ha sido un auténtico placer escucharla de nuevo. Yo he aprendido un montón, porque uno puede conocer los temas, pero además conocerlos y estar al día de lo último, y no solo estar al día de lo último, sino además tener la capacidad de ubicarlo en el contexto
global, la verdad es que poca gente puede hacerlo. Por tanto, Teresa, muchísimas gracias. Creo que ha sido una sesión realmente interesante y espero que ustedes la hayan disfrutado pues de la misma manera que yo lo he hecho. No sé, Bea, si Sí, tú me quieres sumo a los añadir algo. agradecimientos de Mar. Ha sido interesantísima. La verdad que ha sido de estas ponencias o charlas en las que creo que nos quedamos con ganas de saber más todavía y de Mm, seguir discutiendo, pero seguro que va a haber otras oportunidades. Agradecerte muchísimo, Teresa, porque como siempre, siempre es un placer escucharte. Mar, muchas gracias también por las preguntas, por la gestión del tiempo y por tu participación. Y también a todas las personas que se han conectado, que es también bastante bonito ver cómo hay personas de tantas universidades, de diferentes partes del país y de más allá. Y da mucha alegría también que en estos tiempos tan difíciles y complejos en los que estamos haya un interés verdadero por conocer más de este tema, por seguir trabajando, por visibilizar el papel de la academia, pero también de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, que como siempre digo, pues estas formaciones las hacemos en un proyecto de justicia climática y me parece que son un punto más para seguir motivándonos dentro de lo que podemos para seguir luchando en este contexto en el que estamos. Así que muchísimas gracias, espero verles en las próximas actividades que hagamos dentro del marco del proyecto que ya les iremos compartiendo. Que tengan muy buen fin de semana. Muchísimas muchísimas gracias. Y ha sido un placer, como siempre, Bea. Un beso para todas y para todos. Venga, un Gracias. abrazo. Chao. Chao, gracias.